Ya los que nos siguen en Instagram, o sea, perdón, en Spotify, se habrán dado cuenta y ya conocen a Mr. Tapia. Señor Mr. Tapia, muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Una hemorragia de placer tenerlo nuevamente por estos sectores, pero ahora lejos. Claro, sí, es por la cuarentena. ¿Cómo está todo por allá, compadre? Mira, acá en Los Andes está todo tranquilo, o sea, se están tomando como todas las medidas de precaución, pero acá solo hay un caso registrado que venía de otra parte, De que fue Santiago trasladado. soy yo. Claro, algo así. Pero no, está todo tranquilo dentro de todo. Buenísimo, Y mira, allá como tú estás en Independencia o en Recoleta, Recoleta. En Recoleta estoy al lado de Independencia, así que me rajé de la cuarentena total. Pero aún así no he salido de la casa. Estoy un poco estresado, como me gusta mucho andar en bicicleta y el cerro. Ahora ya no estoy yendo para el cerro, entonces me siento como la Olguita Marina encerrado, compadre. Pero bueno, es parte de lo que hay que hacer, así que no nos queda de otra, pues, compadre. Así es. Dani, por favor, para todos los que se están uniendo y los que no conocen, los que van a ver después o van a escuchar nuestra hora de bla bla, por favor, preséntate para los que no te conocen. Bueno, yo soy Daniel Tapia Villanueva, soy licenciado en nutrición, me especializo en el área deportiva, estoy certificado como nutricionista deportivo en la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva de Estados Unidos, la ISCN, y además de tener otras certificaciones en el área del entrenamiento, ¿no? Un diplomado en ciencia de la actividad física, estoy más metido en esta área. Eso como a grandes rasgos. Me especializo Perfecto. ya un poco más en recomposición corporal y entrenamiento de la fuerza, que es lo que vamos a hablar un poquito ahora. Lo que más le gusta a Daniel, por lo que hemos conversado y hemos compartido, el tema de entrenamiento, hipertrofia y todo lo lleva al punto de vista nutricional. Por lo tanto, una de las cosas importantes dentro de un nutricionista, yo creo que la persona tiene que manejar un poco los temas y ojalá entrenar y eso nos ayuda bastante a entender, así como por ejemplo si quieres prescribir ejercicios para running, tenéis que correr, tenéis que ir rodeándote porque la experiencia es importante. Entonces Dani se ha hecho adicto al tema de la hipertrofia y ha tomado cursos con bastantes exponentes y es hijo de un mexicanote. Él es chicano, es gringo. Bueno, Dani, hoy día hay un tema importante, igual las personas que nos están viendo pueden hacer las consultas que quieran, tema nutricional hoy día. Dani, ¿cuál es el tema que vamos a tirar hoy día en tapete? Mira, por lo que estaba hablando, me gustaría hablar de algo que tengo más fresco en la cabeza, que sería más que todo superávit calórico, enfocado al aumento de masa muscular. En el fondo es recomendaciones desde el punto de vista de ingesta energética para maximizar en este caso la ganancia de masa muscular con la menor ganancia de grasa posible. Como que eso es lo que tengo pensado hablar. Claro, normalmente lo que se piensa es que necesitáis estar en superávit para poder ganar esta masa muscular. De hecho, yo recuerdo que en aquellos tiempos los culturistas lo que hacían es comer, comer, comer para aumentar la masa muscular, para siempre estar en superávit calórico y con eso entrenar mucha, mucha hipertrofia y después llegado al punto que faltaba poco para su presentación, su competencia, la persona empezaba con un déficit calórico y extremo e incluso tomaban agua destilada en aquellos tiempos. Dani, entonces, ¿es necesario hacer un superávit calórico para aumentar la masa muscular? Es lo ideal, porque una persona, por ejemplo, una persona novata que está recién empezando a entrenar, podría dárselas bien, podría aumentar masa muscular netamente con el estímulo del entrenamiento, porque una persona que en verdad está recién empezando, ahora ya una persona intermedia, avanzada, ahí sí se vuelve casi imperativo un superávit calórico para de verdad aumentar masa muscular de una manera considerable. O sea, uno puede hasta cierto punto aumentar masa muscular estando en déficit, pero va a depender mucho del peso actual del sujeto. Por ejemplo, una persona obesa que no ha entrenado nunca va a tener mucha más facilidad para aumentar masa muscular versus un culturista ya más avanzado. Va a depender mucho entonces de su nivel de entrenamiento. Oye, Y eso principalmente. Uh-huh. si yo calculo las calorías basales, imaginemos, cerremos en 2000, ¿cuánto viene siendo el superávit calórico sobre esas calorías pensando en una persona
medianamente entrenada, que entrena 4 o 5 veces por semana, que no es dedicado profesionalmente, hay un índice calórico, así como por ejemplo para perder porcentaje Mira, de grasa, normalmente te dicen baja hasta 500 calorías, no te pases sobre eso, en el superávit vendría siendo algo parecido. Mira, el superávit, la verdad es que la recomendación puntual varía mucho de estudio a estudio, de autor a autor, pero hay rangos recomendados. Por ejemplo, yo igual, para acordarme el número exacto, acá tengo un torpedo. Entonces, Es necesario. ahí sí, mira, acá en personas ya novato intermedio, por lo menos lo que recomendaban Eric Helms con Yu Miraki, Tu que papi, es como, claro, el papi Helms. Él recomienda aproximadamente en este caso entre un 10 a un 20% de un superávit calórico, es decir, uno 200 calcula, calorías, pues, 400. claro, como te digo, un 10-20% y va a depender mucho del nivel, obviamente una persona más novata va a estar más cercana a un 20%, una persona más intermedia un poco más cercano al 10%, ya personas más avanzadas entre un 5 a 10%, y se hablan de que eso se traduciría en cerca de 200, 300 calorías, hasta quizá 500, Claro, pero entonces, hay cuentas hay que tener más ojo. Ujú. entonces tendríamos una persona que tiene un consumo calórico de 2000 calorías, debiera aumentar hasta 2500 calorías. La idea es que se fuera 200 calorías, que era el 10%, o el 20%, que serían 400 calorías. Por lo tanto, de 2000 Más o menos. podría subir a 2400 calorías. Sobre eso, la persona empezaría a engordar en el tema de grasa, aumentar el tejido adiposo. Mira, si estamos hablando de una persona novata intermedia, varía. Si es que una persona que recién está empezando, por ejemplo, otros autores que acá también teniendo en el torpedo, han visto que hasta un 40% de superávit calórico podría traducirse en aumento de masa magra y no grasa, ¿cachai? Esa es otra recomendación de otro autor. Eso en Pero ya, avanzados. no en este caso también para novatos, pero por otro autor. Este es de Alan Aragon y Brad Schoenfeld. Chucha, también pesaba en todos los autores, po. Sí, pesa bastante, como decía, pero asumiendo Espérate, que ya espérate. ¿A quién le creéis más? ¿A Helms o Aaron? en este caso y en este contexto, un poco más a Helms, porque, o sea, esa recomendación se hizo en base a un estudio en concreto y estas eran personas que estaban partiendo desde cero, 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 ¿cachai? Claro. Entonces igual hay que tener criterio. Yo creo que consultando todas las fuentes, viendo en qué población se hizo, ahí ya uno tiene como más o menos claro en qué población se puede recomendar tal y tal cosa, ¿cachai? Entonces, pero yo me iría un poco más por el 10-20%. Claro, que es lo que normalmente se debiera ocupar, es lo que tú recomendarías. Entonces, la persona debiera calcular su gasto calórico, sobre todo, bueno, su gasto calórico basal, ¿no es cierto? O su gasto calórico total, y sobre eso le sumamos las 400 calorías. Eso ideal, en un marco ideal, si no se puede determinar mediante calorimetría, por ejemplo, ahí ya la idea sería, por ejemplo, lo que se recomienda, lo que recomendaba Helms, sería ver la cantidad de calorías por mantenimiento. Y eso es un poco engorroso porque consistiría en por lo menos unas 2 semanas monitorear tus variaciones de peso y tu ingesta energética. Se podría asumir que si tu ingesta energética es en promedio, no sé, 3000 calorías y tu peso se mantiene estable durante un periodo de tiempo más o menos largo, como te digo, por lo menos 2 semanas, sería la cantidad de calorías de mantención. Entonces, a eso ya tendrías que darle un excedente para ahí aumentar de peso. No sé si me explico, si me doy a Espérame, entender. si, por ejemplo, ya, para todo lo que estamos escuchando, si yo quiero calcular, quiero aumentar esta masa muscular, tengo que calcular mis calorías de reposo y sobre eso le sumo 400, o las calorías totales del día a día del gasto calórico semanal, Ah, y a esa le sumo las 400. el gasto calórico total. Sería el gasto calórico total, pero para determinar esa cantidad de calorías o de mantención se puede hacer, como te digo, o monitoreando lo que uno ingiere y cómo fluctúa el peso, o calcular con fórmulas matemáticas. Calcular el requerimiento basal, aplicar factores de actividad y que con eso te dé el requerimiento energético total. Pero todo Perfecto. esto se basa en la cantidad de calorías de mantención y eso compone el gasto energético total, finalmente. Entonces, para que los que están escuchando, yo saco mis cálculos matemáticos, que hay muchas fórmulas, supongo. ¿Recomendáis alguna en especial? Mira, va a depender un poco de la población, va a depender un poco de la población. Habitualmente se ocupa Harris Benedict, pero tiende a sobreestimar un poco, si no, puede ser Mifflin St. George,
que también a mí me gusta ocupar bastante. Está la ecuación de Cunningham, que se recomienda en personas como más físicamente activas, más en el caso de atletas, varía, pero yo creo que por recomendar alguna, me gusta ocupar Mifflin, porque es la más sencilla y práctica y dentro de todo no sobreestima tanto como Harris Benedict. Pero si alguien ocupa Harris Benedict, no habría casi ningún problema. Hay que considerar que una persona que lo ocupe, ojalá sea una persona más magra, porque si lo ocupa una persona con un sobrepeso pronunciado y que no sea en base a masa muscular, digamos, una persona con un porcentaje de grasa elevado, que ya pesa más de lo que debería, por así decirlo, quizás ahí Harris Benedict no lo recomendaría. Pero criterio, criterio. Sí, normalmente Harris Benedict, Harris Benedict, es lo que más se está utilizando y siempre se ha utilizado, que es la más fácil. Ahora, entonces, resumiendo, si yo quiero calcular mi gasto para aumentar la masa muscular, debo sacar mi cálculo de calorías basal, sumar las actividades diarias y eso me va a dar un número. Y a ese número le sumo entre 200 y 400 calorías. Claro, va a depender del nivel de entrenamiento. Una persona, por ejemplo, que está bien avanzada, 200, 300 calorías. Ahora también es bien polémico qué es una persona avanzada y qué es una persona intermedia. Exacto. La verdad es que en la literatura eso no está muy claro. Algunos ocupan criterios como fuerza en base a los ejercicios básicos, dígase sentadilla, peso muerto, lo comparan con el peso que levanta. En el fondo es fuerza relativa, peso levantado en relación a lo que uno pesa. Algunos ocupan ese criterio, otros ocupan años de entrenamiento. Otros ocupan velocidad de adaptación, que en el fondo es qué tanto aumentan, por ejemplo, de masa muscular o qué tanto aumentan sus niveles de fuerza en un determinado periodo. No hay un criterio como establecido para decir, así como un consenso, de quién es avanzado, quién es intermedio. Aquí también hay que aplicar criterio. Y claro, ya dependiendo más o menos si uno está en el rango intermedio, si una persona avanzada, claro, una persona intermedia puede consumir de 300, 500 calorías, puede ser incluso un poco más, hasta 1000 en algunos casos muy extremos, entonces es polémico este punto. Perfecto, Y aquí, perdón, aquí Guille, saludos Guille, nos pregunta, ¿y el seguimiento de los 14 días que propone Helms? Claro, 2 semanas que son, es lo que decía, por lo menos unas 2 semanas mínimo para ver en este caso lo que uno ingiere, cuánto es la cantidad de calorías que está aportando tu dieta y cómo ha fluctuado tu peso. Y en base a eso, si por ejemplo tú has comido una determinada cantidad de calorías y has mantenido el peso, se podría decir o sugerir que son la cantidad de calorías de mantención. Entonces, eso es lo que propone Helms. Perfecto. Si es que tú, en su defecto, no quieres ocupar fórmulas matemáticas, porque claro. Está el posible error que se puede presentar por ocupar fórmulas que estiman solamente. Exacto, aquí un colega tuyo, creo, Nutri Darío Povea, dice, pero ese requerimiento energético total igual varía a diario, obvio, ya sea por termogénesis del alimento, NEAT, volumen de ejercicio, factores de injuria, si es que hay patologías y requerimientos del tejido. Yo creo que Daniel se hace referencia, no sé, a un promedio, porque si los ponemos, por ejemplo, a entrar al detalle del NEAT de cada persona, del volumen de ejercicio, etcétera, lo que están mencionando, esas 400, 200 calorías, según los autores, es un promedio, ¿no es cierto? Sí, básicamente eso. O sea, la idea, por ejemplo, si uno da un superávit, uno sabe que es difícil tener demasiado estandarizado el gasto energético efectivo de cada día, entonces al final se trabajan más que todo con promedio. Porque claro, puedes un día ingerir un poco más, un poco menos, la absorción puede variar, la asimilación de los nutrientes varía un poco, tu NEAT también cambia, entonces claro, son todo como estimaciones porque nadie se da el tiempo de hacer como el cálculo preciso y el ajuste milimétrico gramo a gramo cada día, es muy difícil. Se podría hacer, pero el costo-beneficio no lo ameritaría tanto. Ahí es clave entonces la anamnesis del nutricionista, porque mientras más información recabe, más fácil va a ser y más certero va a ser su prescripción de nutrición. Claro, efectivamente, hay que tener ojo con eso y a veces es complicado cuando una persona tiene como un estilo de vida que es muy variado, es decir, que un día come cualquier cosa, otro día come tal cosa o hace tal ejercicio. Es difícil cuando una persona es a veces más estructurada, claro, a uno le facilita mucho más el cálculo. Personas que dicen, ya, yo entreno 2 horas al día y hago tal cosa y tal cosa, es mucho más fácil tener como una dieta ajustada a sus requerimientos versus una persona que me dice,
A veces entreno 2 veces, a veces entreno una, a veces hago esto, a veces no hago nada. Claro, es complicado ahí, pero hay que ingeniársela. Ver promedios, tratar de estandarizar un poco más la rutina de la persona. Hay que ver según cada caso. Perfecto, y entonces estamos claros que debes del gasto total calórico, sumamos entre 200 y 400 calorías. Aparte de eso, la pregunta es, esas 200 o 400 calorías, ¿a qué enfoque le doy más? ¿A qué macronutriente me enfoco? ¿Grasa, carbohidrato, proteína? Claro, sí, y retomando un poco lo que me habías preguntado recién, si es que iba aumento de grasa, si es que uno se pasaba del rango, bueno, variará un poco. Eh, Antes se recomendaba, claro, la ingesta proteica es como la base. Ya de ahí uno puede jugar un poco más con los carbohidratos o con las grasas en términos de macronutrientes. Últimamente se ha visto que es un poquito, no es tan significativo, pero igual se tiene que considerar que es más fácil aumentar de grasa corporal cuando hay mayor ingesta de grasa. Si ese superávit calórico viene en forma de grasa, como digo, es un poco más fácil que esa se tienda a acumular. ¿Por qué? Porque en el caso de los carbohidratos, para que ésta se tienda a acumular en forma de tejido adiposo, tiene que sufrir más procesos, de pasar de un carbohidrato a una grasa. Y eso metabólicamente igual tiene un pequeño gasto energético. Entonces las recomendaciones van en que una vez que se establece la cantidad de calorías necesarias con el superávit y todo eso, y que la cantidad de gramos de proteína estén en base a los rangos recomendados, que es, por dar alguno, 1,6 a 2,2 gramos de proteína por kilo de peso, que son lo que se está recomendando actualmente. Ya el resto, tratar de que el superávit calórico ojalá venga principalmente de carbohidratos, y hasta cierto punto uno puede dar grasas, pero la idea es que sea en menor medida, que el superávit calórico sea predominantemente en forma de carbohidratos. Eso es como lo último que se está recomendando en base al paper de Aragon y Schoenfeld. En el caso de Helms, no hacían tanta distinción en eso, pero claro, la proteína siempre es como lo clave. ¿Y calculáis las calorías totales semanales o diarias? O sea, a nivel ya de aumento de masa muscular, uno calcula finalmente por el día. O sea, si es que una persona tiene más o menos un requerimiento energético más o menos estable a lo largo de la semana, ya uno puede hacer una pequeña distinción el sábado y el domingo que pueden ser como un día levemente distinto. Pero si supongamos que en la semana más o menos tiene un requerimiento estable, uno calcula finalmente el requerimiento en promedio de la semana y aplica el superávit para que cada día tenga un pequeño superávit. Es decir, no sé, pues si yo necesito 3.000 calorías para mantener mi peso y soy un nivel ya más avanzado, ponte que necesitaría 300 calorías extra, cada día serían 300 calorías extra, los días que entreno, obviamente. Claro, perfecto. Ahora, dentro de todo este desarrollo de cálculos calóricos, ¿el micronutriente qué factor cumple ahí? Con los micronutrientes la verdad es que hay poca información. Lo que te podría decir principalmente allá a nivel de micronutrientes es que cualquier carencia, sin duda, va a perjudicar la salud de una u otra forma, dependiendo del micronutriente, porque hay muchos. Entonces, ya si hablamos como de un micronutriente que su consumo por sobre lo recomendado tenga algún beneficio, pues hasta ahora como que el conjunto de evidencia muestra que en verdad no es como que haya un micronutriente específico que de verdad ayude y que te permita como mejorar los niveles de hipertrofia. Pero si hay una carencia, claro, dependiendo mucho del micronutriente, cómo se puede afectar, no sé, pues puede ser tu rendimiento, supongamos que hay deficiencia de hierro, te da anemia. Obviamente eso te va a perjudicar en el entrenamiento, no vas a entrenar de la mejor manera y eso igual te va a perjudicar indirectamente. Entonces, como es muy general, a Por lo términos de tanto, micronutrientes. por lo tanto, el aumento de calorías no va de la mano con el aumento del micro. Mira, antes se creía y se decía que sí, pues, se creía. Uno decía ya, o sea, un atleta o una persona que entrena para aumentar masa muscular, ya podría teóricamente tener mayor requerimiento de varias vitaminas y de otros micronutrientes, pero eso se compensaría con una mayor ingesta producto de la dieta. Pero como ahora se ve que hay mucha gente, culturistas, algunos deportistas que consumen gran cantidad de suplementos, finalmente algunos suplementos no tienen la cantidad de micronutrientes que uno necesita en el día a día. Si es que uno depende mucho de ellos, supongamos que alguien se toma un ganador de masa muscular, o lo que sea, finalmente como no está consumiendo muchos alimentos que son densamente nutritivos desde un punto de vista de micronutrientes, puede presentar alguna carencia.
al depender principalmente de suplementos. Entonces hay que tener ojo con eso. Perfecto. ¿Y diferencia entre hombres y mujeres del aumento calórico, el aumento de suplemento o algo que tengas que decir en relación a la hipertrofia? El superávit calórico, bueno, como es en base al requerimiento, no hay tanto ajuste. En lo que es requerimiento proteico, es un poco polémico, un poco polémico. ¿Por qué? Porque, mira, cuando uno ve requerimientos de proteínas como especialmente para mujeres, hay algunos estudios que postulan que en verdad se necesitaría menos proteína. Por ejemplo, las recomendaciones de proteína son en base a peso total. Entonces, como las mujeres en general tienden a tener un mayor porcentaje de grasa, algunos aplican una corrección, es decir, de un 15% menos. Es decir, no sé, pues calculo como si fuese hombre la cantidad de proteínas, multiplico su peso por 1,6, por ejemplo, y le descontaría un 15%, porque estamos asumiendo de que mayor cantidad de peso de ella sería en forma de grasa. Algunos corrigen así, otros dicen ya, los estrógenos en el caso de la mujer tienen un rol, ¿cómo decirlo? En el fondo los estrógenos ayudan a que haya un mejor recambio proteico. Por lo tanto, al ser más eficiente en el recambio proteico, requerirían menos proteína. Ahora, hay unos estudios que muestran que mediante índice de oxidación de aminoácidos, algunas mujeres necesitarían mayor cantidad de proteínas que hombres de iguales características. Entonces, un poco polémico. Un poco polémico y no sabría decir como una recomendación en concreta. Claro. Algunos, creo, no estoy muy seguro que Helms por lo menos ahí recomendaba adecuarse a los rangos que se dan, pero dar rango un poco más bajo. O sea, mejor dicho, si el rango de proteína es de 1,6 a 2,2, una mujer estaría bien cerca del 1,6, más que del 2,2. No sé si me explico. Sí, Eso es lo que recomendaba, no recuerdo bien si era Helms o era otro autor. Eso es respecto a mujeres. ¿Qué otra cosa podría decir? No, el superávit calórico en general es similar. Por lo poco que he podido ver en otros libros, no hay muchas diferencias. perfecto. Por lo que yo sé. Dentro entonces, a ver, por un lado estaba la parte que es tan fundamental del entrenamiento, calcular los volúmenes semanales para poder generar una hipertrofia, con todo lo que Uh-huh. hemos venido revisando y todo este boom, sobre todo españoles que han estado publicando fuerte. Y el otro punto de vista es justamente el gasto, o sea, el aumento de la masa muscular, etcétera, pero basado netamente en la nutrición. ¿A qué le dais más importancia? Perdón. ¿A qué le doy más importancia de qué? ¿Qué porcentaje le dais a nutrición versus entrenamiento? Normalmente siempre dicen O, 80-20, yo no estoy en desacuerdo, pero normalmente 80-20 o dice. los que dicen el 70-30, mira, o yo creo que es una pregunta tan difícil de responder y que la verdad es que no creo que tiene una respuesta correcta. Es algo que igual he debatido muchas veces con otras personas y yo al final prefiero decir que ambas tienen igual importancia. Importancia. Es que hay varias formas de verlo. O sea, si tú lo piensas desde un punto de vista ya. Yo digo, si uno quiere darle como un porcentaje de importancia a cada cosa. Tú, por la mejor dieta que tengas, si estás postrado en la cama y no haces nada, no vas a tener la adaptación que busca, por ejemplo, hipertrofia. Vas a tener atrofia finalmente, por más que quieras evitarlo. Por otro lado, si tú lo ves ya en el entrenamiento, si tú entrenas perfectamente, pero supongamos que, casi hipotético, así como muy extremista, no comes nada, al tiempo igual te vas a desnutrir, no vas a conseguir nada. ¿Cachai? Estamos hablando de, no sé, pues, una ingesta de cero alimentos, ya un caso muy extremo. Entonces igual necesitas comida para vivir, por así decirlo. Entonces como que en verdad darle un porcentaje a cada una, yo creo que es muy difícil y que en verdad es irrelevante. Yo prefiero centrarme en las dos cosas por igual. Si tu dieta no es muy buena, pero igual entrenas decentemente, cuando estás partiendo igual vas a tener una hipertrofia, vas a aumentar masa muscular. Pero ya si quieres maximizar el estímulo o quieres maximizar la adaptación, mejor dicho, finalmente igual tienes que tener una buena dieta, ¿cachai? Entonces yo la verdad es que no me arriesgaría porque en verdad creo que no hay un porcentaje establecido, no se podría. Eso creo yo. En el caso de nosotros, de la parte de entrenamiento, nosotros decimos el porcentaje va a variar, como tú bien dices, de cada persona. Porque, por un lado, una persona que entrena mucho, con una frecuencia 5 o 6, y se nutre mal, los cambios van a ser mínimos o pueden empeorar incluso, netamente
punto de vista estético. Desde el punto de vista de salud podría haber mejora o Claro, incluso mantenerse. Entonces ahí podríamos decir que la dieta es muy importante, pero por otro lado, como tú bien dijiste, si se cuida mucho y no genera el estímulo, que el estímulo externo, que el estrés para generar esto, tampoco va a tener los cambios. Entonces, lamentablemente, ese 80-20, 30-70, depende, yo depende. creo que ese porcentaje viene de una mala extrapolación o de un mal entendimiento del requerimiento energético diario. Creo, no estoy seguro, no sé si hay un estudio como que haya tratado de buscar el origen de ese refrán, pero yo creo que viene de ahí, porque si uno lo piensa, del volumen calórico total o del gasto energético total diario, que es lo que uno necesita en el día, más o menos un 65-70% viene del metabolismo basal, mientras que un 15, 20, 25 en el mejor de los casos depende de la actividad física y del entrenamiento. Entonces yo creo que la gente dijo, oh, si un 15-20% viene del ejercicio, el resto es nutrición. Yo creo que lo extrapolaron de ahí, de una manera errada, pero no estoy seguro. Es mi creencia, por lo menos. Acá Nutri Conciencia dice la fase lútea, la fase lútea del ciclo menstrual es más anabólico, aumenta levemente el apetito y la ingesta. ¿Tenéis Claro, hay noción un de eso? pequeño. Esto por lo menos es parte de lo que yo leí en el Women's Book, pero claro, son cambios que son tan pequeños que algunas personas lo consideran como, en promedio, despreciable, algunos. Porque claro, hay pequeños cambios entre la fase folicular y la lútea. En la lútea hay mayor termogénesis, hay también mayor apetito, claro, pero si uno lo ve con un promedio, finalmente no es tanto el cambio, no es mucho, O y sea, menos claro, desde un punto de vista superávit calórico. por lo tanto, al menos no tiene relevancia. Es que se nivela un poco. O sea, la fase lútea, claro, hay un pequeño aumento del gasto energético, que igual se compensa un poco con mayor apetito, pero si uno lo ve como en un total, no es tanto el cambio. Y aparte Algunos no lo consideran. la termogénesis no tiene tanta importancia dentro del total diario. Y como te digo, se compensa, porque muchas veces, como hay mayor apetito, finalmente la poca termogénesis que se aumenta, finalmente no se compensa con la dieta. Al final terminan ingiriendo más de lo que en verdad están gastando. Perfecto. Oye, ¿y proteína animal o vegetal? ¿Ah? La típica pregunta, ¿proteína vegetal o animal? Oh, mira, Uh, ¿tú dices como en forma de suplemento o en la dieta en general? Pensando en una persona que ahora está muy animalista y el COVID y todo eso, pensando en aquello que se está poniendo bastante de moda, evitar obviamente el consumo animal. Pero como yo iba a hacer la respuesta porque tuve la suerte de escuchar tu presentación en el curso de hipertrofia, pero para los que lo están viendo, Dani, jueguesela. Nutrición, en el caso proteína animal o vegetal. O sea, lo que ahí hablaba un poco más, porque la proteína de origen vegetal, algunos como dicen mal llamada incompleta, porque bueno, es proteína que en general casi todas están limitadas en alguno de los 8 o 9 aminoácidos esenciales. En ese sentido, claro, algunas les tienden a faltar uno u otro aminoácido, pero que se puede obtener mediante la ingesta de otra fuente de proteína vegetal. Por ejemplo, si uno consume legumbres, las legumbres son limitadas en aminoácidos azufrados, que son en este caso las histidinas, la cisteína, que aunque eso no es esencial. Por otro lado, por ejemplo, los cereales están limitados en lisina. Entonces, finalmente, si uno mezcla alguna cantidad de fuente de proteína, finalmente obtiene los aminoácidos que necesita en el día. Otro problema que hay con las proteínas de origen vegetal es que su digestibilidad tiende a ser más baja que las proteínas de origen animal. Huevo, leche principalmente y las carnes hasta cierto punto. Entonces, claro, como tienen una menor digestibilidad, la idea sería consumir hasta cierto punto una mayor cantidad para compensar eso. Últimamente han salido algunos estudios que igual cuestionan un poco eso y que ven que a lo mejor no es tanto como antes se creía en términos de corrección. Antes se creía que uno debía consumir un 20-25% más de proteína. Algunos están cuestionando que en verdad no es necesario consumir tanto extra, pero igual hay que tenerlo en consideración. Otra cosa que se estaba poniendo mucho, no sé si en boga, que sería la cantidad de leucina también. La leucina, que es el aminoácido que estimula la síntesis proteica, que también las proteínas de origen vegetal
tienden a tener un poco menos, a modo general, claro está. Entonces, todo eso en su conjunto, no sé, también la estructura de la proteína, que en este caso la proteína de las leguminosas principalmente es una estructura cuaternaria, que eso hace que sea un poco más difícil de digerir por la enzima finalmente que uno tiene en el estómago. Todo eso una sumatoria hacen que finalmente se necesite idealmente un poco más de proteína, porque al final hay muchos factores que van a influir en que no sea tan anabólica como la proteína de origen animal. Con todo lo que están escuchando, porque en este momento hay esta gente conectada, es importante que lo que han escuchado con Dani se dan cuenta para poder calcular un aumento de masa muscular desde el punto de vista de aumento de masa muscular desde el punto de vista calórico, es un mundo. O sea, para poder describir algo es muy difícil como prescribir ejercicios, súper complejo para quién, cuándo y cómo. Por eso que las dietas tipo pueden cometer muchos errores, que es lo mismo que sucede con los ejercicios tipo. A algunos les sirve, a otros no les sirve. Esto es la campana de Gauss, 80-20, al 10% lo empeora, al otro 80% lo mejora, algunos más o menos, y el otro 10% mejora. Entonces, es importante que le den vuelta a este tema, lo que conversa Dani, porque estamos hablando solamente de un punto muy específico de una persona que quiere aumentar masa muscular, que es un punto, lo que estamos hablando de la nutrición, pero está el otro punto de vista del entrenamiento. Y ambos, como ya hemos llegado a conclusión, tienen que ir de la mano. Para calcular las calorías y cuánto de porcentaje de grasa, porcentaje de proteína o de carbohidrato va a consumir, es un mundo. Lo mismo sucede con el entrenamiento. Entonces, ese tipo justamente de pensar que la dieta les va a servir a todos por igual es un graso error. Ahora está de moda el tema de que todos son entrenadores y todos hacen dieta y está full, ¿cachai? Lo mismo sucede para el verano con ustedes. Efectivamente, ahora hay mucha gente que es experta en entrenamiento en casa, que es experta en inmunonutrición, que es experta en inmunología, ¿no? ¿Cómo, Hay tantas cosas. ¿Mm? cómo eso de inmunonutrición? Explica un poquito, no lo había escuchado. Pues a hablar un poco de cómo la nutrición podría influir en el sistema inmune. Ahora ves mucha gente que hace como recomendaciones como para mantener un sistema inmune en mejores condiciones, todas esas cosas. ¿Y existe eso? O, o sea, a ver, la nutrición, claro, va a influir un poco en tu sistema inmune, pero ya de ahí a que en verdad sea como tan relevante, no es tanto como otras cosas, pero ya que haya como un área específica, así como gente haciendo clases sobre ese tema, lo desconozco. No es como, por ejemplo, la nutrigenómica. No sé si has escuchado hablar de eso. ¿No? Cuéntame. Mira, está la nutrigenómica y la nutrigenética. La nutrigenética es como con tu genética puedes asimilar los nutrientes de una forma u otra. Y la nutrigenómica es como los nutrientes, el consumo de algún nutriente específico puede modificar la expresión de alguno de tus genes a nivel epigenético. Ayer tuvimos con Enzo, que está conectado acá, Carlos, que Enzo es profe de educación física, fue colega mío, estudiamos juntos el magíster de fisio y ahora hizo el magíster en genética y estuvimos hablando justamente de ese tema. Y qué importante que diga eso porque tal vez lo podemos enganchar, porque él va a estar con nosotros entre el jueves y el viernes también hablando nuevamente de genética y obviamente puede tener una opinión en relación a eso. Entonces sigue contándome un poco más de la genética que está entre esa parte. ¿De la nutrigenética? Uh-huh. Mira, es un tema que hace tiempo que no estudio como a mucha profundidad, pero claro, todos sabemos que hay gente que la dieta le impacta de una forma versus a otras. Hay gente que teniendo un estilo de vida o teniendo una alimentación concreta, sus perfiles, por ejemplo, no sé, por el perfil lipídico, dígase el colesterol sanguíneo, los triglicéridos, van a tener ciertos valores o les va a impactar de tal forma y otras personas no. O sea, es algo como muy general, es lo que te digo, cómo tu genética va a hacer que tú asimiles nutrientes de una u otra forma. Y a la nutrigenómica hay también, pucha, por darte un caso concreto, el brócoli tiene muchos, cuando se consume de una manera que no esté muy cocida, dígase, no sé, pues, casi crudo, tiene algunos microRNs de interferencia. Ubica ese Sí, concepto, sí, ¿cierto? Los sí. microRNs de interferencia.
Entonces, esos microRNA actúan en algunas células que son procancerígenas. Y eso podría, como son microRNA de interferencia, podrían bloquear la expresión de alguno de esos genes. Eso es lo que se ha visto en algunos estudios. También el omega 3, hay personas que tienen algunos polimorfismos que hacen que finalmente el mayor consumo de ácidos grasos omega 3 aumente sus triglicéridos en sangre versus la gran mayoría que hace que disminuyan. Claro. Son mutaciones genéticas muy puntuales que hacen que eso se asimile de otra forma. Entonces, no se me ocurre como otro caso concreto. La verdad que es un tema que hace 2 años que no reviso mucho. Perfecto, acá hay una pregunta, dice, Sergio, ¿proteína equivalente con los carbohidratos o mucha más proteína que carbohidratos? Que fue algo que ya habíamos respondido anteriormente. Si es que el superávit calórico, o sea, como te digo, establecer una cantidad de proteína total en base a los rangos recomendados, 1,6, 2,2 gramos de proteína por kilo de peso. Y claro, ahí uno puede ver si es que ese superávit calórico lo puede llevar en base principalmente a carbohidratos, podría ser proteína, varía un poco. No sabría cómo decirte proteína o carbohidrato, varía un poco, según la situación, el criterio, si es que es más fácil abordar un suplemento proteico extra, si es que es más fácil que se coma, no sé, un pan extra, varía mucho de persona en persona. No sabría darte como un valor. El Enzo que te decía del tema de genética nos dice, es decir, dependería del polimorfismo en cuestión. En lo que sería del omega 3, sí. Mira, la referencia, me acuerdo dónde lo leí, no sé si es que ese libro lo pudiese conseguir él, que es el Nutrición y Salud. El libro de Nutrición y Salud tiene un capítulo, 1 o 2, que son dedicados a la nutrigenómica o la genómica nutricional. Porque como te digo, la genómica nutricional aborda la nutrigenética y la nutrigenómica. La nutrigenómica es cómo los nutrientes modifican la expresión de alguno de tus genes, y la nutrigenética es cómo con tu genética asimilas de una u otra forma los nutrientes. Y ahí se habla de ese polimorfismo. No me acuerdo mucho así como el detalle, pero claro, era un polimorfismo que no me acuerdo si era una guanina que estaba cambiado por una adenina o una citosina ahí dando vueltas. Claro, no me acuerdo, creo que era un cambio de esas bases que hacían que finalmente se presentara esa situación. Entonces, si es que él quiere saber más de ese tema, ahí lo leí. Pero como te digo, eso fue hace 2 o 3 años. Entonces no me acuerdo mucho de... El Enzo nos pregunta si conoce algún estudio en población chilena en relación a eso. Genómica nutricional. No, o sea, de los que trabajan un poco en el tema, o que sé que han trabajado y que hacen clases y exponen un poco ese tema, pero no sé si tienen literatura publicada específicamente eso, sería el Diego, ¿cómo se llama? No me acuerdo, el profesor Diego, y el otro es el Fernando Carrasco, que él es nutriólogo, pero no recuerdo si es que tienen algo publicado específicamente de genómica nutricional. Pero como te digo, por lo menos Fernando Carrasco y el profesor Diego, que no me acuerdo ahora el apellido, ellos como que ven un poco más. El profesor Diego se centraba un poco más en los efectos de los antioxidantes a nivel celular. Perfecto. Eso como principalmente. Ya pues, señor Gurú Sensei, oye, resumamos lo que has expuesto hasta ahora. Pégate un resumen, los tips importantes, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Mira, Diego Mellado dice que recordó que Diego García del INTA. ¿Puede ser eso? Diego García, sí, están todos nombrando Diego García. Diego García. Ventanas genéticas. Perfecto, ya. Claro, Pégate el resumen. A ver, bueno, podría ser el apunte que tengo por acá, porque en el fondo, cuando uno quiere aumentar masa muscular, idealmente es llevar a cabo un superávit calórico. Superávit calórico sería finalmente la cantidad de calorías que uno requiere de mantenimiento del peso, y a eso sumarle un pequeño excedente, superávit. Ese superávit va a depender del nivel de entrenamiento de la persona. Una persona que está recién empezando a entrenar se puede tirar con un superávit calórico más agresivo, puede ser de un 10-20% lo que recomienda Helms. Ya Brad Schoenfeld y Alan Aragon recomiendan 20-40%, ahí hay que tener un poco más de criterio. Y en personas más avanzadas, el superávit calórico puede ser de un 5 o 10% en base a las calorías del mantenimiento.
lo cual se puede traducir en cerca de 200-300 calorías. La idea de ese superávit calórico es que sea principalmente en forma de proteínas, carbohidratos y en menor medida las grasas. Y bueno, eso principalmente. La idea es no pasarse mucho de ese superávit calórico porque, claro, puede haber un pequeño aumento de masa muscular extra, pero no se compensa con el aumento de grasa que finalmente va a llevar a cabo. Y especialmente en una persona que es fisiculturista no le conviene aumentar mucha grasa, así que la idea es como ir más lento y de manera más controlada. Eso es como general. Perfecto. Amigazo, una hemorragia placer estar con usted nuevamente, escucharlo. Es grato, aprendo mucho y mucha gente también aprende bastante en relación a esto. Yo creo que estaríamos entre esta semana o la próxima, estaríamos viendo nuevamente por acá, si es que puedes, si es que tienes tiempo, porque... Sí, por ahora, mientras como está todo con la cuarentena y todo, por ahora no estoy muy ocupado, que digamos. Perfecto. Yo me despido por esta parte. Gracias a todos los que nos siguieron, que fue bastante gente. Y nos estamos viendo mañana a las 10 de la noche nuevamente. Cualquier pregunta, por favor, da tu Instagram para que te sigan, porque publicas cosas muy, muy buenas. Bueno, en mi Instagram estaría como Mr-Tapia y en Facebook Daniel Tapia Villanueva. Subo tanto en Facebook como en Instagram la información, entonces cualquiera de los dos sirve. Bueno, me despido, nos estamos viendo, estamos hasta el momento todos los días a las 10 de la noche con distintas personas, así que lo estamos viendo pronto. Yo me despido, Dani, muchas gracias y un honor. Igual a ti. Nos vemos. Chao, chicos. Igual. Gracias.